En este video vamos a hablar del contrato de promesa. Vamos a revisar los siguientes asuntos. ¿Cuál es la noción del contrato de promesa? ¿Cuál es su función económica? ¿Cuáles son sus características? Los elementos esenciales. ¿Qué pactos accesorios se suelen incluir? ¿Cuáles son los efectos y cuál es su diferencia con otras figuras? En primer lugar, entonces, vamos a hablar de la noción del contrato de promesa. Y para ello es importante revisar en dónde se encuentra la referencia legal a la promesa para a partir de esas normas identificar qué es el contrato de promesa. Entonces, la noción legal se encuentra, digamos, dispersa en distintas normas. El artículo 1611, que fue modificado por el artículo 89 de la ley 153 de 1887, regula la promesa en general. En materia civil, el artículo 861, incluido también en la parte de teoría general del contrato y de las obligaciones, del libro cuarto del Código de Comercio, incluye una mención también al contrato de promesa. El libro segundo del Código de Comercio, cuando regula el régimen de sociedades, menciona también los requisitos para la promesa del contrato de sociedad. El artículo 1169 del Código de Comercio se refiere al contrato de promesa de dar en mutuo y la ley 51 de 1918, específicamente el artículo 23, incluyó la mención y el desarrollo y los requisitos de la opción, que es una clase de promesa. Así los invito a pausar un segundo este video para que puedan revisar cada uno de estos artículos. De estos artículos sale una noción inicial de promesa. No podría considerar que luego de esa lectura de esos artículos mencionados, el contrato de promesa es un contrato en virtud del cual las partes se obligan de manera recíproca a celebrar otro contrato y esa, digamos, en últimas, la obligación que surge del contrato de promesa es una obligación de hacer, celebrar el contrato prometido al vencimiento de un plazo o al acrecimiento de una condición. Siguiendo al doctor Juan Pablo Cárdenas, la adopción es una clase de promesa. Y entonces lo que tenemos acá es que en la opción lo que ocurre es que solo una de las partes se obliga a contratar, mientras que la parte que es beneficiaria de la opción tiene precisamente la opción de contratar que puede ejercer dentro del término pactado. Entonces, el contrato de promesa es un contrato por el cual las partes o una de ellas se obliga a celebrar un contrato en el futuro. Tenemos entonces así la promesa bilateral y la opción, o para algunos promesa unilateral. Entonces, en la promesa unilateral, como lo señalamos, las partes acuerdan que las dos partes quedan obligadas a celebrar un contrato al vencimiento de un plazo o condición determinada, mientras que en la opción tenemos que solamente una parte se obliga a contratar y más bien la otra parte tiene un derecho. ¿Sí? Ese derecho puede ejercerlo cuando lo considere dentro del plazo de la opción. Entonces, estas son las dos clases de promesa. Las dos coinciden en lo siguiente y es que una cosa es el contrato de promesa y otra cosa el contrato prometido que precisamente surge o es el objeto del contrato de promesa, especialmente en su realización. Entonces, es importante distinguir cuando estemos analizando la promesa entre estos dos conceptos. Uno, el contrato de promesa y otro, el contrato prometido que las partes se obligan a hacer en virtud del contrato de promesa. El segundo asunto que quería proponerles examinar es la función económica de la promesa. La promesa es un contrato muy celebrado. Es un contrato muy útil y además muy cotidiano. Muchas de las personas que conocemos, familiares, en fin, o nosotros mismos hemos celebrado promesas porque tienen una función económica, digamos, muy relevante. Diversas situaciones jurídicas pueden dar lugar a que las partes decidan celebrar
un contrato en el futuro, pero quieran asegurar la celebración del contrato definitivo por medio de un contrato de promesa. Entonces, son también diversas las situaciones de hecho o de conveniencia que implicarían entonces que las partes lo que hicieran es comprometerse a celebrar el contrato en el futuro. Porque en este momento no pueden celebrarlo, puede ser que no tengan las condiciones, digamos, económicas o personales para llevar a cabo la celebración del contrato, pero sí consideren que en el futuro pueden llevarlo a cabo. Entonces, en la cotidianidad hay diversas circunstancias que explicarían por qué razón las partes lo que hacen es acordar que celebrarían un contrato o que celebrarán un contrato en el futuro. Esa función de lo que hemos visto, digamos, de esa estructura legal, de la noción que surge esa estructura entendiendo que la promesa es un contrato muy útil, muy celebrado, pasaremos ahora a analizar cuáles son las características del contrato de promesa. En primer lugar, el contrato de promesa es solemne cuando se trata de un contrato de promesa civil. Cuando la promesa es comercial, ya pasaremos a revisar ese asunto, la promesa es consensual según la posición de la Corte Suprema de Justicia. Entonces tenemos como una primera característica que la promesa es civil cuando se trata de una promesa, perdón, que la promesa es solemne cuando se trata de una promesa civil y que la promesa es consensual cuando hablamos de promesas comerciales. Puede ser bilateral o unilateral. Usualmente es unilateral cuando estamos hablando de la opción y cuando quien recibe la opción ya no da nada a cambio. Lo general, lo usual es que sea precisamente bilateral. También es onerosa y conmutativa. Se miran como equivalentes las prestaciones que surgen del contrato. Y es típica, entonces a pesar de que hay una dispersión en relación con la promesa, los artículos que están en el Código Civil, en el Código de Comercio son suficientes o han sido considerados suficientes para desarrollar los elementos esenciales de la promesa y las obligaciones que surgen de la promesa. Es también un contrato que se ejecuta en un solo momento, que es precisamente en el momento de la celebración del contrato prometido. Otro asunto entonces que es importante analizar en la promesa son los elementos esenciales del contrato de promesa. Los elementos esenciales del contrato de promesa son los elementos esenciales de cualquier contrato: capacidad, consentimiento no viciado, objeto y causa. Pero acá haremos especial énfasis en un elemento que es el de consentimiento no viciado y también en el elemento de objeto, pues las reglas de capacidad, las reglas generales de capacidad y de causa son aplicables también al contrato de promesa. No hay alguna regla especial para el contrato de promesa. Entonces vamos a hacer énfasis en el consentimiento no viciado y en el objeto. Empezar entonces por el consentimiento y analizar cómo debe ser manifestado ese consentimiento por las partes, por los promitentes, las partes promitentes en el contrato de promesa. Y para ello entonces vamos a seguir el artículo 1611 del Código Civil, que señala cuáles son los requisitos de validez de la promesa. Y el artículo 1611 comienza señalando que la promesa de celebrar un contrato no produce obligación alguna, salvo que concurran las siguientes o las circunstancias siguientes. Entonces, el enunciado del artículo 1611 nos muestra cómo hay una preocupación entonces por evidenciar que existen esos elementos esenciales de la promesa, porque en principio no produciría obligación alguna, salvo que concurran las circunstancias siguientes. Y la primera, la que menciona el 1611, es precisamente que la promesa conste por escrito, ¿sí? Entonces, a ese requisito voy a hacer referencia cuando hablo de consentimiento, ¿sí? Y es cómo debe ser manifestado ese consentimiento.
Entonces tenemos una primera respuesta y es que el artículo 1611 del Código Civil nos señala que la promesa debe constar por escrito. Teniendo en cuenta esa primer requisito, y es que la promesa conste por escrito, miremos como qué características tendría ese escrito. Entonces, en primer lugar, uno podría decir que en realidad puede constar en varios escritos, por ejemplo, en oferta y aceptación. Entonces, no se requiere que sea simplemente un escrito el que lleve o tenga principalmente los elementos de la promesa, sino que puede estar también en varios escritos que configuren la oferta y la aceptación. En principio, en materia civil, no importaría que el documento no esté firmado por las partes, si podemos verificar si refleja la voluntad de quien lo otorgó. En cambio, en materia comercial tenemos una norma en particular, que es el artículo 1826, que señala o explica mejor qué pasa cuando una norma indica que un documento debe constar por escrito. Entonces, la norma señala que si la ley exige que un acto conste por escrito, dice, bastará el instrumento privado con las firmas autógrafas de los suscriptores. Bien. Entonces, acá nos señala, nos incluye un requisito para que el escrito, digamos, cumpla los requisitos que se establece la ley. Y entonces menciona la palabra firma. Hoy, digamos que la expresión firma es un género y tenemos varias especies de firma. Entonces, hay firma digital, firma electrónica, firma que permite, digamos, a las personas que no pueden ver, que puedan ayudarse a otras personas a efectos de manifestar su voluntad. Y tenemos la firma mecánicamente impuesta. Entonces, aquí, aunque dice firma autógrafa, es decir, aquella que surge, digamos, de la mano de las personas, es posible identificar o uno podría considerar que incluye además otras clases de firma. También es importante tener en cuenta para efectos del escrito que la ley 527 de 1999, que es la ley de comercio electrónico, ha incluido un principio en virtud del cual el mensaje de datos digamos que tiene el mismo nivel o la misma equivalencia funcional de cualquier escrito. Entonces, hoy entendemos por la ley 527 de 1999 que los mensajes de datos tienen la misma función que cualquier escrito y en ese sentido una promesa entonces podría hacerse a través de correo electrónico, de un mensaje de WhatsApp o de cualquier, digamos, instrumento que utilice los mensajes de datos. Hay algo muy importante en relación con este requisito y es que si la ley nos exige que la promesa sea por escrito, las modificaciones de los elementos esenciales del contrato de promesa en principio requerirían ser realizadas por escrito. Entonces, si se va a modificar algo que es esencial para las partes, esa modificación no podría hacerse consensualmente, porque allí se entendería que no está perfeccionado el consentimiento. Una modificación a la promesa, si se trata de una modificación esencial, deberá hacerse entonces a través de un escrito. Cuando miramos el artículo 1611 y vemos entonces que nos señala que un primer requisito es que se lleve a cabo por escrito e incluye la expresión que la promesa de celebrar un contrato no produce obligación alguna, la pregunta, digamos, inmediata que surge es ¿qué significa eso? ¿Qué significa que no produzca una obligación alguna? Para la Corte Suprema de Justicia, esa expresión implica entonces la nulidad absoluta. Ello quiere decir que si no se cumplen los requisitos, digamos, no solamente el primer requisito, sino los demás requisitos establecidos en el artículo 1611, esa promesa será nula de nulidad absoluta. La Corte Suprema de Justicia se basa en el artículo 1741 del Código Civil, que señala que la nulidad producida por la omisión de algún requisito o formalidad
que las leyes prescriben para el valor de ciertos actos o contratos en consideración a la naturaleza de ellos es nulidad absoluta. Entonces, el fundamento precisamente para considerar que incumplir con esos requisitos, con cualquiera de ellos, es nulidad absoluta, es precisamente la definición establecida en el artículo 1741 del Código Civil. Eh, Ahora entonces pasemos a mirar un tema que ha sido muy controversial, sobre todo por la posición que ha adoptado la Corte Suprema de Justicia y las críticas que esta posición ha merecido por parte de la doctrina. Entonces tenemos una pregunta central en relación con el consentimiento y la pregunta es importante en las promesas mercantiles. Si nos detenemos un segundo a mirar el artículo 861, vamos a identificar que el artículo 861 no incluye una forma de perfeccionamiento de la promesa. Señala que el contrato prometido se somete a las reglas y formalidades del caso, pero no indica cuál es la forma de perfeccionamiento del contrato de promesa. Y dado que el Código Civil sí incluye como un requisito de validez que la promesa se lleva a cabo por escrito, entonces una pregunta que ha surgido es si a la promesa mercantil le es aplicable la forma de perfeccionamiento establecida en el artículo 1611 del Código Civil. Frente a esta respuesta, la Corte Suprema de Justicia en varias oportunidades, una de ellas es, digamos, incluso reciente, entonces tenemos doctrina probable al respecto, ha indicado que en este caso la promesa se perfecciona de manera consensual por aplicación del artículo 824 del Código de Comercio, que consagra en materia mercantil el principio de consensualidad. Entonces, la jurisprudencia ha señalado que dado que el artículo 861 no se refiere a ninguna formalidad, eso significa que si el legislador comercial hubiera querido establecer la formalidad de que fuera por escrito para el contrato de promesa, lo habría señalado. Y que en palabras de la Corte, de esa omisión, es decir, de que el legislador no haya incluido una forma o de manera expresa una forma de perfeccionamiento, entonces se puede inferir que el legislador mercantil plasmó el principio de consensualidad para la promesa comercial de contratar. También ha indicado que no es posible aplicar por analogía el artículo 119 del Código de Comercio. Si paramos un segundo y recuerdan la lectura del artículo 119 del Código de Comercio, que precisamente se refiere a la promesa del contrato de sociedad, podremos verificar que allí el Código de Comercio sí incluye como un requisito del contrato de promesa de sociedad que éste se lleve a cabo por escrito. Entonces, cuando se le preguntó a la Corte si se podría aplicar analógicamente el artículo 119 a otros contratos que no fueran de contratos de promesa de sociedad, sino otro tipo de contratos, la Corte indicó que ello no era posible porque las formalidades son excepcionales y por analogía no podemos extender una norma que el legislador ha pensado para solo algunos supuestos. Y entonces las sentencias han concluido que si las normas mercantiles no consagran reglas que impongan determinadas solemnidades para celebrar los contratos, esto significa que son consensuales. Frente a esta posición han surgido diversas críticas de la doctrina especialmente, que ha encontrado que en principio podría ser aplicable acá al artículo 822 del Código de Comercio. ¿Sí? Recuerden que el artículo 822 del Código de Comercio es el primer artículo del libro cuarto del Código de Comercio y es precisamente el que nos permite establecer el puente entre el derecho civil de contratos y el establecido en el libro cuarto de contratos civiles, de contratos mercantiles. Entonces, este artículo 822 es muy importante porque precisamente el Código de Comercio no lo previó todo en materia mercantil. Y si no lo previó todo,
encontró en el Código Civil respuestas a varios, digamos, interrogantes o vacíos del derecho comercial. Y es por esta razón que el artículo 822 comercializa entonces las normas relacionadas con contratos y obligaciones establecidas en el Código Civil. Y si ello es así, entonces la doctrina se pregunta entonces, ¿por qué no aplicar el artículo 822, dado que el artículo 822 ha sido empleado en otros contratos como el mutuo y el depósito, en los cuales existe también regulación paralela en el Código Civil, pero que en el Código de Comercio no señalan de manera expresa una forma de perfeccionamiento? Entonces, en esos casos, en el contrato de mutuo, en el contrato de depósito, la Corte Suprema de Justicia sí ha considerado que son aplicables las formas de perfeccionamiento real establecidas en el Código Civil al Código de Comercio, y para ello ha usado en el sistema de fuentes el artículo 822. Mientras que en la promesa, en cambio, ha aplicado otro camino para indicar que en este caso no sería aplicable el artículo 822 porque la ley comercial sí dice otra cosa, ¿sí? Cuando leemos el artículo 822, un supuesto para aplicar las normas del derecho civil en lo que tiene que ver con las obligaciones, sus efectos, interpretación, no extinguirse, anularse o rescindirse, es que la ley, entendida, digamos, ley comercial, la ley comercial no haya dicho otra cosa. Y para la jurisprudencia que ha considerado que la promesa en materia mercantil se perfecciona consensualmente, la ley mercantil sí dice otra cosa, y lo que dice es precisamente lo que está establecido en el artículo 824 del Código de Comercio. Entonces, las críticas a esta decisión o a estas decisiones de la Corte Suprema de Justicia han sido unas críticas sobre utilización del sistema de fuentes en materia contractual y la omisión de aplicar el artículo 822. Pero la jurisprudencia ha indicado que aquí el principio que debe gobernar el perfeccionamiento del contrato en materia de promesa comercial es precisamente la consensualidad. Y entonces no ha aplicado el artículo 822, con lo cual no ha traído o no ha mercantilizado el numeral primero del artículo 1611. Otro asunto ha pasado con los numerales 2, 3 y 4, que también nos señalan requisitos de la promesa. Entonces, cuando miramos esos otros requisitos a la promesa, la jurisprudencia sí ha indicado que en ese caso la ley comercial no ha dicho otra cosa, y que por esa razón son aplicables los numerales 2, 3 y 4 a la promesa mercantil. Entonces, en todo caso, a la promesa mercantil deben cumplir los requisitos establecidos en los numerales 2, 3 y 4 del artículo 1611, y no el numeral primero, que indica que la promesa deba constar por escrito. Cuando miramos la opción y leemos el artículo 23 de la Ley 51 de 1918, vemos en ese texto que el legislador no estableció ninguna formalidad. Y es por eso entonces que podríamos indicar que en este caso, en donde alguien se obliga a contratar y el beneficiario decide cuándo lo considere que contrataría o no, este no exige una formalidad. Luego, la opción es consensual. Y la razón es esa, y es, si leemos, digamos, ese artículo 23, entonces no encontramos en ningún lado una formalidad, y en ese sentido la opción sería, se perfeccionaría también consensualmente. Otro elemento esencial de la promesa es el objeto. Cuando utilizamos la expresión objeto en esta clase en particular, y recordamos que hay varias nociones de objeto, una de esas nociones de objeto es precisamente o consiste en cuáles son las obligaciones principales que surgen del contrato. Entonces, para efectos de analizar el objeto en la promesa, vamos a ver
esas obligaciones principales que surgen del contrato y a identificar que cumplen los requisitos del objeto, y es que sea lícito, determinado y posible, tal y como lo exige el artículo 1502 y 1517 del Código Civil. Empecemos entonces por el requisito de licitud del objeto y volvamos otra vez al artículo 1611, cuya lectura es muy importante. Siempre es importante acompañar el video de la lectura de los artículos. Si fijamos la atención en el numeral segundo del artículo 1611, encontramos que un requisito también de validez de la promesa es que el contrato a que la promesa se refiere no sea de aquellos que la ley declara ineficaces por no concurrir los requisitos que establece el artículo 1502 del Código Civil. El artículo dice 1511, pero debe entenderse que es el artículo 1502, ¿cierto? Un consentimiento libre de vicios, capacidad, objeto y causa lícitos. A eso hace referencia el numeral segundo. Entonces, aquí para que la promesa sea válida, el contrato prometido debe ser válido cumpliendo los requisitos del artículo 1502 del Código Civil. La jurisprudencia ha dicho que además de esos requisitos del 1502, que son los requisitos generales para cualquier negocio, también se deben cumplir los requisitos específicos. Es decir, si para realizar determinado negocio una ley exige una calidad especial, por ejemplo, de las partes, o un requisito particular relacionado con, digamos, la existencia de ese contrato en particular o la validez de ese contrato en particular, deben cumplirse esos requisitos específicos. Entonces, esto lo ha indicado la Corte Suprema de Justicia, entonces, que señala digamos, se deben cumplir entonces todas las normas que rodean al contrato prometido. Ahí también ha surgido, digamos, una inquietud relacionada con lo relacionado con si el contrato prometido adolece, por ejemplo, de una nulidad relativa, no de una nulidad absoluta. Entonces, ¿qué le ocurriría a la promesa? ¿Sí? Y lo que ha dicho la Corte Suprema de Justicia es que en todo caso la promesa sería anulable de nulidad absoluta. Entonces, si el contrato prometido tiene algún defecto que lo haga rescindible por nulidad relativa, en todo caso la promesa también se afectaría y la promesa sería nula absoluta. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, miren ese extracto que traigo ahí de la jurisprudencia en el que dice la Corte que no comparte la opinión de quienes piensan que los contratos ineficaces a los que hace referencia el artículo 1611 son solamente aquellos afectados de nulidad absoluta, sino que también podrían ser aquellos rescindibles por adolecer de nulidad relativa. Y aún así, la promesa sería anulable o mejor, la promesa sería nula absoluta si el negocio prometido tiene algún defecto que dé nulidad relativa. Entonces, si el contrato prometido está viciado en nulidad relativa, también ha surgido la pregunta si las partes están obligadas a celebrarlo. Por ejemplo, si el contrato prometido adolece de lesión enorme que en la compraventa se sanciona con rescisión, con una especie de nulidad relativa. Entonces, la Corte Suprema de Justicia ha considerado que si el contrato adolece de un vicio que genera nulidad relativa, como en la lesión enorme, entonces la promesa también queda afectada de nulidad y ello significa que no obliga al cumplimiento. Las partes no están obligadas a celebrar un contrato que esté afectado por nulidad relativa. Entonces, esta ha sido la posición de la Corte en relación con la eficacia del contrato prometido. Entonces, debe cumplir los requisitos establecidos en el artículo 1502, también los requisitos especiales, y cuando el Código Civil se refiere a eficacia del contrato prometido, incluye también la nulidad relativa. Por ejemplo, en el caso de la cesión.
Aquí usualmente también se le ha preguntado a la Corte Suprema de Justicia si, por ejemplo, sería válida la promesa de compraventa de un bien embargado. Y la razón es porque el artículo 1521 incluye que hay objeto ilícito en la enajenación de las cosas embargadas. Entonces, si es de objeto ilícito la enajenación de cosas embargadas, la pregunta es si entonces también sería de objeto ilícito la promesa de una compraventa de un bien embargado. Y aquí la respuesta de la Corte ha sido que la promesa de compraventa de un bien embargado es válido porque de la promesa surge la obligación de hacer el contrato, no surge la obligación de hacer ajeno un bien. Ello es propio del contrato prometido si es que el contrato prometido es una compraventa. Entonces, sería válido celebrar una promesa de compraventa de un bien embargado y ya veremos, lo importante será cumplir los demás requisitos de la promesa, por ejemplo, establecer un plazo para el momento en el que el bien ya no esté embargado, pueda celebrarse el contrato prometido. Pero entonces, dado que lo que es de objeto ilícito es la enajenación, prometer celebrar un contrato de compraventa sobre un bien embargado sería válido, según la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia. Hay otros casos que pueden llevar algunas preguntas y si sería válido la compraventa sobre un bien ajeno o sobre un bien futuro, y ahí la respuesta es mucho más simple, en tanto la compraventa de un bien ajeno y la compraventa de un bien futuro son válidas. Entonces, dado que las compraventas, que en ese caso serían el contrato prometido, son válidas, la promesa del contrato de compraventa de un bien ajeno o la promesa de un contrato de compraventa sobre un bien futuro son también válidas. De hecho, son muy útiles porque en muchos casos precisamente se celebra una promesa en tanto el promitente vendedor aún no es dueño del bien o el bien todavía no existe y por esa razón se celebra entonces la promesa esperando luego establecer un plazo, una condición determinada para la celebración del contrato prometido. En relación con este asunto, también ha surgido una pregunta y es, ¿qué pasa si el contrato prometido es válido al tiempo de la celebración de la promesa, pero como hay una distancia en el tiempo entre el tiempo de la promesa y el tiempo del contrato prometido, el contrato luego, cuando se va a celebrar, ya no es válido? Piensen en una ley que permitía, por ejemplo, la celebración de contratos sobre determinados bienes y justamente la ley es expedida en el marco, en el tiempo entre la celebración de la promesa y el contrato prometido. O, por ejemplo, hay una pérdida de capacidad. Entonces, la pregunta acá es, ¿están obligadas las partes a celebrar el contrato prometido? Y la respuesta acá sería no, no están obligadas a celebrar el contrato prometido si para el momento de la celebración del contrato ese contrato no es válido. Pudo ser válido al momento de la celebración de la promesa, pero dado que en el tiempo del contrato prometido no es válido, entonces aquí las partes no están obligadas a celebrar el contrato prometido. Eventualmente podría de pronto haber una responsabilidad de alguna de las partes si es que conocía, digamos, que el contrato iba a ser inválido en determinado tiempo. Pero en todo caso, las partes en principio no estarían obligadas a celebrar el contrato si este, para el momento de la celebración de la promesa, no es válido. Miremos ahora otro requisito del objeto. Entonces, dijimos que el objeto debe ser lícito, entonces miramos el numeral segundo del artículo 1611. El objeto también debe ser determinado. Entonces, el objeto será determinado si cumple con los requisitos establecidos en el numeral tercero y cuarto del artículo 1611.
Entonces, ¿qué requisitos son? El numeral tercero dice, miren, la promesa debe contener un plazo o condición que fije la época en la que ha de celebrarse el contrato. Y el contrato prometido debe estar determinado de tal manera que solo falte la tradición de la cosa o las formalidades legales. Así entonces vamos a examinar este numeral tercero y el numeral cuarto. El numeral tercero, entonces la promesa debe contener un plazo o condición que fije la época en que ha de celebrarse el contrato. A este requisito y en general a muchos de los asuntos de la promesa, lo que ocurre es que su desarrollo ha sido jurisprudencial. Como solamente tenemos estas normas dispersas, ha sido la sala civil quien se ha encargado de definir cada uno de estos requisitos, ¿sí? Entonces, hay múltiples decisiones judiciales y por ello durante el video y durante las sesiones de la clase es importante hacer referencia siempre a lo que nos dice la jurisprudencia, porque en últimas, dado que es un contrato que se litiga mucho, se celebra mucho, la jurisprudencia ha tenido la posibilidad de establecer cuáles son las reglas y este requisito pues no es la excepción. Si miramos o nos acordamos de qué es plazo o condición, veamos ahora cómo se aplica eso al contrato de promesa. Entonces recuerden que el plazo es el momento preestablecido para el cumplimiento de la obligación y que la condición es un acontecimiento futuro que puede suceder o no. Cuando miramos plazo y condición para efectos de la promesa, es importante indicar que la jurisprudencia ha hecho ciertas aclaraciones sobre cómo debe ser ese plazo y esa condición. Así, la jurisprudencia ha indicado, por ejemplo, que la condición no puede ser indeterminada. Entonces, veamos lo que nos dice la jurisprudencia en este caso. Dice, el plazo y o la condición a emplearse en el ámbito obligacional y particularmente en la promesa, dada su especial naturaleza y condicionamientos de eficacia, refieren a un hito que no puede obedecer al simple capricho de las partes o de los contratantes. Esto es, no puede fijarse un plazo irrazonable en cuanto a su extensión, ni es admisible la estipulación de una condición indeterminada de la cual no se conozcan sus contornos concretos. Como la promesa es un contrato preparatorio, entonces la Corte se ha preocupado porque las partes establezcan muy bien cuándo se va a celebrar el contrato prometido. Entonces, por esa razón es y por esa especial naturaleza de la promesa y de ser temporal y preparatoria, es que la Corte ha indicado que la condición no debe ser indeterminada. Y eso significa que el plazo o la condición deben ser determinados, como nos dice la Corte, deben estar definidos de tal manera que pueda establecerse con precisión cuándo se ha de otorgar el contrato final, dado que sin tal particularidad, la incertidumbre se opondría al carácter transitorio de la promesa, razón por la cual se ha señalado que la condición determinada es aquella en la que el suceso incierto establecido con claridad se estima que ocurra dentro de un lapso temporal determinado de antemano. Es decir, si las partes, por ejemplo, sujetan la celebración del contrato de promesa a que una entidad financiera otorgue un crédito bancario, por ejemplo, el promitente comprador, deberán establecer que esa condición debe ocurrir en determinado plazo, en un determinado lapso, a fin de que esa condición sea determinada, porque no podría ser válido entonces una condición en donde se señala que el contrato prometido se celebrará cuando el bien inmueble se encuentre a paz y salvo o cuando el promitente comprador logre obtener la financiación para la compra o cuando el promitente vendedor logre levantar algún tipo de medida que recaiga sobre el bien. Es importante que esas condiciones siempre se establezcan con precisión y sepamos en particular cuál es el momento en el que ocurriría esa condición, ¿cierto? Entonces, esta sentencia nos dice que una condición es determinada
es indeterminada, perdón, cuando no solamente se ignora si el evento condicional ocurrirá o no, sino que además se ignora la época en la que éste puede ocurrir, a lo cual se agrega la exigencia de posibilidad de cumplimiento de la condición, pues si esta es imposible física o jurídicamente, una vez más, la indefinición da el traste con la temporalidad de la promesa, mientras que cuando el contrato es posible y se fija el aludido hito, la modalidad será legítima, como válido será el contrato de promesa. Entonces, es muy importante y quizás es una de las grandes fallas de las partes cuando redactan las cláusulas de plazo, precisamente que se establezca con claridad cuándo se celebrará el contrato prometido, ¿sí? A pesar de que la ley permite que se establezca un plazo o condición, estos deben ser siempre determinados. Entonces, en resumen, para la Corte Suprema de Justicia, la condición debe tratarse de una condición determinada, es decir, un hecho futuro e incierto que deba o se espera que ocurra en un día determinado. Si la condición que es posible pactar para la celebración del contrato prometido es indeterminada, el contrato de promesa es nulo absolutamente. Que volvemos entonces a la aplicación de las reglas generales sobre el artículo 1611 y sobre los efectos de no cumplir este requisito. Para la Corte Suprema de Justicia, esto también, o esta digamos, aclaración que ha hecho en varios en momentos, esto también surge del texto del artículo 1100, del artículo 119 del Código de Comercio sobre promesa del contrato de sociedad, que si bien pues no es aplicable por analogía al resto de artículos, sí permite explicar cómo el legislador, digamos, se preocupó porque la celebración del contrato prometido se estableciera en un momento claro para las partes, que las partes tuvieran la claridad específica de cuándo iría a ocurrir el plazo o condición para saber que en ese momento deben ejecutar el contrato de promesa. Entonces, el artículo 119 quizás es un poco más claro porque dice que la promesa del contrato de sociedad, primero, pues debe hacerse por escrito, es un requisito que aparece allí de manera clara en el artículo 119 del Código de Comercio, que como sabemos sería solo aplicable al contrato de promesa de sociedad, pero además dice que el término o condición que se establezca, ¿cierto? Las dos posibilidades, que se establezca un plazo o condición, dice que fijen la fecha en que ha de constituirse la sociedad. Entonces, para el artículo 119 es un poco más claro en el sentido de indicar que requerimos una fecha para conocer cuándo se va a constituir la sociedad. Miremos este ejemplo. Miren, esta fue una cláusula examinada por la Corte Suprema de Justicia en la que se plasmó entonces que el contrato prometido, que era una compraventa de un inmueble, se iba a llevar a cabo, dice, el día 10 o el día siguiente hábil, si el 10 fue feriado o sábado, del mes siguiente en el que quede en firme el avalúo del inmueble a la hora de las 3 de la tarde en la notaría 16 y el avalúo quedará en firme cuando lo aprueben las partes. Para la Corte no era claro cuándo se iba a celebrar el avalúo. Acá lo que hicieron las partes fue establecer unos plazos escalonados en donde primero iban a hacer un avalúo, luego lo iban a aprobar las partes y luego de eso iban a contar 10 días para la celebración del contrato prometido. Sin embargo, esta cláusula tiene un error porque no sabemos cuándo debería estar en firme el avalúo. Sabemos que 10 días después tenían que celebrar la promesa, pero precisamente el litigio surge por eso, porque no hay claridad sobre si aceptaron las partes o no el avalúo del inmueble y en ese sentido encontró la Corte Suprema de Justicia que esta era una condición, pero era indeterminada y por tanto declaró la nulidad del contrato de promesa. Este es otro ejemplo y es si alguien dijera que la escritura pública de compraventa se celebraría cuando se apruebe el crédito de una entidad financiera. Tampoco tenemos claridad de cuándo pueda ocurrir, digamos, la aprobación del crédito y en ese sentido esta cláusula daría lugar a la nulidad absoluta del contrato. Hay una pregunta importante también cuando se trata de compraventas o de contratos que deben
elevarse a escritura pública para efectos de su perfeccionamiento. Y es si se debe fijar la hora y la notaría en la que se llevará a cabo la escritura pública del contrato prometido. Y allí, digamos, la jurisprudencia ha considerado que la hora no es necesaria. Para algunos puede ser conveniente fijar una hora porque no necesitan estar todo el día en la notaría desde el principio al fin del horario. Para otros, en la redacción no es tan conveniente porque precisamente como se celebran contratos con una distancia entre la celebración del contrato prometido, puede ser que hayamos incluido una hora y a esa hora no se pueda llevar a cabo porque la notaría no tiene turnos o porque a esa hora no abre, en fin. Pero en todo caso, la hora no es necesario y aquí más bien se esperaría que las partes actuaran de buena fe. Por ejemplo, si es que incluyeron una hora hace 3 años y mañana es la celebración del contrato prometido y llamamos a la notaría y nos dicen, no, mira, esa hora no la puedo atender, usted incluyó que a las 9 de la mañana, pero la puedo atender a las 2 de la tarde, pues se esperaría que las partes obraran de buena fe y dado que este no es un elemento esencial del contrato, incluso no se requiere hacer la modificación por escrito si es una promesa civil o una promesa del contrato de sociedad y lo que haríamos es al otro día pues llegar a la hora que nos indicaron y no habría un incumplimiento si es que una parte precisamente porque le dijeron que era a las 2 y no a las 9 pues llega unas horas más tarde. Aquí todo esto en el marco de la lealtad y la transparencia que se espera de las partes. Y en relación con la notaría, la Corte Suprema de Justicia también ha dicho, pues depende, por ejemplo, si en donde se va a celebrar el contrato prometido, primero las dos partes tienen pues domicilio en ese lugar y si solo hay una notaría, pues hacer referencia a la notaría podría implicar que no hay duda o las partes conocen que será efectivamente en esa notaría y luego no incluirla no implicaría que existe nulidad absoluta de la promesa. Pero otro sería el contexto, por ejemplo, en ciudades en donde hay múltiples notarías, que no sería fácil para las partes identificar en dónde se iba. Entonces, si no se incluyó una notaría y no podemos identificar de manera sencilla cuál sería, porque, por ejemplo, hay muchas notarías, entonces no incluirla da lugar a la nulidad absoluta del contrato, porque, y la razón allí de la Corte es las partes no conocen con claridad en dónde van a celebrar el contrato prometido. Entonces, en la notaría tendríamos que ver si hay distintas notarías o podemos establecer que la voluntad era celebrarla en una porque, por ejemplo, es la única que existe. ¿Bien? En relación con el plazo y la condición en la opción, si volvemos otra vez la lectura en el artículo 23 de la Ley 51 de 1918, encontraremos que la opción impone al que la concede la obligación de cumplir ese compromiso. Y lo que nos dice la norma es que si la opción no estuviera sometido a un término o condición, será ineficaz. Entonces se requiere que la opción también tenga un término o una condición que sean determinadas. Aquí lo que hace la norma es indicarnos que el plazo para que ocurra la condición es de 1 año. ¿Sí? Entonces, la condición se tiene por fallida si tarda de 1 año en cumplirse. Aquí le subrayo condición porque este término no está establecido para cuando las partes pactan un plazo, es simplemente para la condición. Entonces, si se trata de una condición, se tendrá por fallida si tarda más de 1 año en cumplirse. Aquí en la opción también ha surgido otra pregunta y es ¿qué pasa si la opción recae sobre un contrato que es solemne? Porque en principio en la opción, entonces alguien se obliga a contratar en un plazo o condición determinada y el beneficiario de la opción la ejerce cuando lo considere. Finalmente tiene un derecho y no una obligación. Pero entonces una pregunta es ¿qué pasa si el contrato prometido es solemne? Y si es necesario que la opción indique cuándo se llevará a cabo esa solemnidad y uno podría entender que sí es necesario, o sea, que sí es necesario que en la opción se señale también cuándo se va a llevar a cabo esa solemnidad. Porque simplemente cuando el beneficiario de la opción dice, sí, yo quiero ejercerla,
Si el contrato prometido no es consensual, sino que es solemne, requeriremos un paso adicional para perfeccionar el contrato y por eso las partes deben prever que si el contrato, en este caso prometido en opción, es solemne, debe establecerse en el contrato cuándo se va a llevar a cabo esa solemnidad. El otro requisito del objeto es la determinación plena del contrato prometido. Entonces, volvamos otra vez la lectura al artículo 1611 y miremos allí el numeral cuarto, que ya es el último requisito. Entonces, el numeral cuarto nos dice que un requisito de validez de la promesa es que se determine de tal suerte el contrato que para perfeccionarlo solo falte la tradición de la cosa o las formalidades legales. Entonces, la Corte Suprema de Justicia, cuando ha analizado este requisito, ha dicho, lo importante es que estén los elementos esenciales del contrato prometido. No importaría que las partes no pactaran los elementos de la naturaleza del contrato o que dejaran a las normas supletivas precisamente que cumplieran su función y que integraran el contrato prometido al momento de la celebración de este. Entonces, si estamos hablando de si el contrato prometido es una compraventa, pues los elementos esenciales en este caso son la cosa y el precio, y allí habremos cumplido con ese elemento. Es importante aclarar en todo caso que cuando el contrato prometido recae sobre inmuebles, los inmuebles siempre deben identificarse con su cédula o registro catastral o con su nomenclatura. Entonces, en la promesa también deben estar identificados los inmuebles de esa manera. La Corte también ha considerado en todo caso que sería válida una promesa en la que se indique que los inmuebles, los linderos del inmueble son los que están en la escritura pública que se anexa o se incorpora al contrato. Si se considera allí que la escritura pública que describe los linderos del inmueble hace parte del contrato, no se requeriría necesariamente su transcripción en la promesa. Pero es muy importante entonces que la promesa, si recae sobre un bien inmueble, describa cómo se requieren los bienes inmuebles con sus linderos, registro catastral, nomenclatura para efectos de identificar el objeto, ¿no? Esto es porque finalmente si lo que necesitamos en una compraventa es la determinación del objeto y del precio, el objeto en el caso de los inmuebles, pues se determina de esa manera y en este caso tendríamos que cumplir la misma regla. Aquí también ha surgido una pregunta y es si la promesa de celebrar un contrato consensual equivale al contrato mismo. Esto por lo siguiente, porque en los contratos consensuales, piensen en una compraventa de un bien mueble, el contrato se perfecciona desde el momento en que las partes acuerdan el precio y la cosa. Y como están acordando el precio y la cosa en el momento de la celebración de la promesa, es posible que la promesa y el contrato prometido, cuando este es consensual, se confundan o para algunos equivalgan al mismo contrato. Entonces, por esa razón es que la Corte Suprema de Justicia, por ejemplo, en 1998, consideró que la consensualidad del contrato prometido descartaba la existencia de la promesa. Es decir, que cuando el contrato prometido era consensual, se estaba celebrando en el mismo momento en el que las partes asumían, se estaba celebrando la promesa. Entonces, para la Corte, la promesa no podría celebrarse sobre contratos consensuales. La doctrina, por ejemplo, Javier Bonivento Jiménez, había considerado que esta no podría ser la regla general, que si es posible identificar la voluntad de las partes y que si la voluntad de las partes al momento de la promesa no era celebrar la compraventa, sino someter la celebración de la compraventa precisamente a la ocurrencia de un plazo o condición determinados, pues no podríamos confundirlas. La Corte Suprema de Justicia, después de esa sentencia del 2008, en donde dijo, miren, si el contrato es prometido es consensual, eso descarta que haya existido una promesa y lo que se celebró fue el contrato mismo. Uno podría decir que una sentencia
que examina una compraventa de acciones, una sentencia del 16 de diciembre de 2013, parece haber cambiado de opinión. En esta sentencia precisamente se analiza una promesa de contrato sobre una compraventa de acciones que se iba a celebrar cuando la Superintendencia Financiera autorizara la compra de las acciones. Entonces, el contrato de compraventa de acciones es consensual. Y aquí la Corte Suprema de Justicia consideró que era válida la promesa de ese contrato consensual. Y acá, por los hechos mismos del contrato, es perfectamente posible identificar por qué hicieron la promesa del contrato de sociedad, perdón, la promesa de compraventa de acciones y no la compraventa misma, esperando, por ejemplo, la autorización del Estado para efectos de hacer la compraventa de acciones, porque en algunos casos se requiere que el Estado en ciertas compraventas que puedan afectar al mercado de primero su aval, no objetando la operación, por ejemplo, y entonces en este caso era posible identificarlo. Entonces aquí considero que si una cosa era la promesa de compraventa de acciones y otra cosa el contrato prometido, que era la compraventa de acciones, que siendo aún consensual, o perfeccionándose consensualmente, pues no requería podía identificarse que era distinto al contrato de promesa. Adicionalmente, porque ese contrato prometido, a pesar de ser consensual, las partes habían incluido una formalidad convencional. Y entonces eso también podría servir para identificar que las partes estableciendo una formalidad convencional precisamente distinguieron muy bien entre la promesa y el contrato prometido. Hay otros casos que no les ha ido tan bien, además del 2000, del examinado en 1998. En el 2019, la Corte volvió a examinar un contrato en el que las partes, según una cláusula, habían establecido que se iba a pagar el plazo, se iba a pagar el bien, que eran unas antenas cuya compraventa es consensual, en el momento en el que, digamos, se hiciera la entrega material de los bienes. Y cuando la Corte examina las cláusulas de plazo, forma de pago, la entrega de los bienes que se pactó como en virtud del contrato de promesa, encontró que en este caso se habían confundido. Ya en la promesa habían establecido un precio y también habría una entrega material de los bienes. Y entonces la Corte encontró que era muy difícil, digamos, establecer la diferencia entre el contrato de promesa y el contrato de compraventa consensual. Y en ese caso, entonces encontró que lo que se había celebrado no era una promesa, sino una compraventa. Porque cuando las partes dijeron cuáles eran las obligaciones que surgían de la promesa, cuando dijeron obligación del promitente vendedor, incluyeron esa obligación del promitente vendedor, transferir la propiedad de las redes, equipos instalados, en fin. Y si la obligación es transferir, pues no estamos hablando de promesa, porque la transferencia es la obligación o la principal obligación que surge en una compraventa, encabeza precisamente el vendedor. Entonces, si en un contrato que denominan promesa, la obligación es hacer la transferencia, para la Corte eso indicaría entonces que no podría identificarse en todo caso la distinción. Adicionalmente, encontró en este caso que no era claro cuándo se iba a celebrar el contrato prometido, porque precisamente el promitente vendedor ya había entregado ya se había entregado el bien, una parte del precio. Entonces, más bien que lo que se trataba era de un posible incumplimiento de una compraventa y no, de que se incumplió el contrato de promesa. Entonces, en esta parte, la jurisprudencia o la Corte Suprema de Justicia encuentra que de lo que salió ahí, miren, lo que dice es que lo que ocurrió fue una venta que se reputa perfecta, de la cual surgieron obligaciones propias del contrato de venta. Las partes tampoco señalaron cuál era el contrato que celebrarían con posterioridad ni las condiciones temporoespaciales en las que lo harían.
Así, en todo caso, lo que habían establecido ya era una compraventa de unas antenas, unos equipos y demás ya se había perfeccionado porque ya habían coincidido en los elementos esenciales de ese contrato de compraventa. Entonces, este es un asunto que habría que examinar en cada contrato. Entonces, porque esa identidad entre el contrato de promesa y el contrato prometido, cuando este es consensual, pues uno diría no es aplicable. Uno, cuando podemos identificar que las partes han sujetado la formación del contrato prometido al cumplimiento de un requisito. ¿Sí? El cumplimiento, por ejemplo, de una condición es fácilmente identificable y que las partes han establecido que el contrato prometido queda sujeto a una formalidad convencional. Entonces, por ejemplo, en un contrato de compraventa de acciones, ese contrato se perfecciona de manera consensual, pero supongamos que las partes han establecido en la promesa que el contrato prometido se va a perfeccionar mediante la celebración de una escritura pública. Si lo hacen así, es posible entonces identificar o distinguir entre el contrato de promesa y el contrato prometido. Pero entonces podrían celebrarse contratos de promesa, de contratos que se perfeccionan consensualmente, pero las partes deben tener en cuenta que es importante que no se confundan, que no haya identidad entre uno y otro, estableciendo, por ejemplo, estas posibilidades. También hablaríamos ya por último de que el objeto, es necesario que el objeto sea posible. ¿Cuándo, por ejemplo, podría ser imposible? Y ahí tendríamos que ver las partes lo interpretaron y por supuesto que la buena fe pueda en todo caso ayudar a revisar si hay un error, por ejemplo, en la fecha, en la notaría, si se estableció un error en la fecha, pues, y eso hace imposible la celebración del contrato de compraventa. Analizar, ¿cierto? Si es posible que las partes sean conscientes de ese error y la fecha no sea como un elemento súper importante o elemental para las partes. Y entonces lo pusieron en un día festivo y uno puede decir, no, pues se equivocaron, o lo pusieron en un día que no existe, digamos, pero como la promesa se celebra con anterioridad al momento de la celebración del contrato prometido, pues en principio el objeto no sería posible, pero habría que en todo caso indagar la voluntad de las partes. O de pronto incluyeron años atrás que lo iban a celebrar en una notaría y la notaría ya no existe, o la notaría cerró. Entonces, habría que analizar si ese día, si esa notaría eran esenciales para las partes o si el cumplimiento sigue siendo útil, celebrado en una fecha distinta, en una notaría distinta. Bien, y acá pues no hay una regla general, tendríamos que más bien indagar en todo caso en ese caso en particular, cómo la buena fe podría dar cuenta o solucionar estos asuntos de la posibilidad del objeto. Bien. Vamos a dejar esta parte hasta acá y luego seguiré en otro video con lo que nos falta de promesa.